Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer de manera alternada los versículos 14 al 39. Deuteronomio 4, 14 al 39. Dice así la palabra de nuestro Dios. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No seas tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos y no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando del medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Así fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él.
Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. ¿Todos? Aprende pues hoy a reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a Pastor Víctor González Esparza, que nos trae el mensaje en esta tarde contra los ídolos del corazón. Pueden tomar asiento, hermanos. El versículo 39, que fue el último versículo que leímos, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Les pido que oremos para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra para reflexionar en ella. Háblanos y dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos escucharte primero, pero también para que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde. Señor, que estemos atentos a lo que tienes que decirnos, que no haya nada que nos distraiga. Y si lo hubiera, Señor, que podamos concentrarnos en ti y solamente en ti. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando en alguna ocasión al Señor Jesús le reprocharon el por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, de acuerdo a la tradición de los ancianos, así se lo dijeron, el Señor Jesús hizo una reflexión interesante y les decía que lo que entra al cuerpo no es lo que lo contamina, sino lo que sale, ¿sí? Pero Él habló de un lugar específico del interior de nuestro corazón, de nuestra vida, que es el corazón, ¿sí? Del corazón emanan todas las cosas, tanto buenas como malas. Y hermanos, ese es precisamente nuestro problema, que a veces nuestro corazón no está en sintonía con el corazón de nuestro Señor. Recuerden que David, el mismo Señor lo describe como un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, sabemos que David tuvo sus detalles buenos y detalles malos, pero al final de cuentas, en David siempre hubo ese anhelo por estar en sintonía con su Señor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestra realidad? Bueno, regresando a lo que hemos estado analizando, hermanos, recordemos que este libro de Deuteronomio es una reeducación, un recordatorio para la siguiente generación de los que al final de cuentas son los que van a entrar a la tierra prometida. Y algo que es interesante, sobre todo en este capítulo número 4, es que toda la enseñanza va en función de la experiencia que precisamente va a tener el pueblo de Dios con su Dios, ¿sí? O sea, no es nada más, te voy a dar aquí están las leyes y todo esto, no, sino que surge de esa experiencia que el pueblo va a tener con el Señor. Por eso les decía en una ocasión anterior que cuando la ley de Dios, los 10 mandamientos, pensemos nada más en los 10 mandamientos, lo vemos desde el punto de vista legal, realmente va a ser difícil para nosotros los seres humanos el poder seguir cada uno de esos mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo que si quebrantamos el mandamiento más pequeño, quebrantamos toda la ley. Y bajo esa perspectiva, entonces, pues, ¿quién puede ser alguien fiel al Señor? ¿Sí? Pero no es así. El Señor no pensó en eso. El Señor no pensó en el aspecto legal, sino, recuerden, bajo la perspectiva de Pablo, una de las finalidades de la ley es darnos a conocer qué es el pecado. ¿Por qué? Porque sin la ley el hombre fácilmente se podría autojustificar diciendo que no había cometido pecado. Y eso, hermanos, lo podemos ver
en la vida cotidiana, porque, por ejemplo, tenemos un semáforo en las calles que regulan la circulación. ¿De quién? Fíjense, decimos de los vehículos, no solamente es para los que van en vehículo, es para el peatón también. O sea, es para ambas partes. ¿Quién tiene la preferencia? El peatón. Pero la realidad es que no es así. El peatón no tiene la preferencia. Y aún así pensemos en el semáforo. ¿Sí? Tiene 3 colores. El verde circula. El amarillo, písale más fuerte porque ya va a ponerse el rojo, que es alto total. Cuando en realidad el color ámbar, que ni siquiera es amarillo, sino es el color ámbar, disminuye la velocidad porque ya tienes que hacer alto total. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, y esto es una realidad en nuestras vidas, muchas veces desconocemos el reglamento de tránsito. Y andamos circulando en las calles y no conocemos el reglamento de tránsito. ¿Sí? Y cuando tenemos un incidente con una autoridad vial, ¿qué es lo que hacemos? Nos autojustificamos en ese desconocimiento que tenemos del reglamento de tránsito. ¿Sí? Y el oficial nos saca y nos dice, aquí dice esto. Sí, pero, y empezamos a dar una justificación de por qué hicimos las cosas. ¿Sí? Bueno, pues para evitar eso precisamente el Señor nos ha dado su ley para decirnos qué es pecado y qué es lo que no tendríamos que hacer. Pero la óptica de Dios, hermanos, y lo decíamos anteriormente, es que los 10 mandamientos tiene que ser un cumplimiento, no en términos de la obligatoriedad para nosotros, sino de nuestra respuesta al Señor ante lo que Él ha hecho. ¿Cómo inicia Éxodo 20? A ver, ¿cómo inicia? Ajá, ¿y luego el siguiente versículo? No. Antes de eso, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está, yo hice esto por ti. Yo te liberé. Tú clamaste a mí y yo escuché ese clamor. ¿Por qué? Porque te estaba yendo así. Claro, este es un diálogo así imaginario, ¿no? Pero más o menos es el sentido. Yo te saqué de esa servidumbre que tenías. Y hay que recordar cómo era tratado el pueblo de Israel ahí en Egipto, ¿sí? Y dice el texto en Éxodo al principio que el pueblo clamó y Dios escuchó y se acordó del pacto que había jurado a sus padres, en este caso Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces vino, descendió, envió a su siervo para liberarlo de esa situación de esclavitud. Entonces dice, yo lo hice, yo soy ese Dios que te ama tanto que te liberó. Entonces, en respuesta a esa acción mía, yo quiero que tú hagas esto. Y entonces vienen los 10 mandamientos y cada uno de ellos entonces tienen que ser vistos desde la perspectiva de nuestra respuesta, o en este caso, en el caso de Israel, de la respuesta del pueblo de Israel a Dios por lo que había recibido. Es decir, en gratitud. La ley se tiene que ver bajo la perspectiva o bajo la óptica de la gratitud a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La historia la tenemos reflejada después de Éxodo 20, todo lo que sucede y cómo el pueblo de Israel, en vez de mantener su fidelidad a Dios, inmediatamente cae en la idolatría. Por eso acá, a esta segunda generación, ya habíamos dado ese contexto histórico de este libro de Deuteronomio, que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto, que seguramente sí, vieron muchas cosas, pero hermanos, con el correr de los años se van olvidando muchas de esas cosas. Imagínense los jóvenes de 20 años viendo que el mar se abriera en dos. Pero después pasan 40 años de transitar en el desierto. ¿En qué estaban pensando durante ese transcurrir en el desierto? ¿En qué estarían pensando, hermanos? Y el relato lo dice. ¿En qué estamos haciendo aquí? ¿Venimos a sufrir? ¿No tenemos qué comer? ¿No tenemos agua para beber? ¿No hay un lugar seguro para enterrar a los nuestros?
Y entonces Dios le dice a Moisés, escribe este libro para que ellos recuerden quién soy yo y lo que tienen que hacer. Y en este relato que leímos, versículo 14 comienza diciendo, no se fijen, hermanos, en la división de la Biblia, Lo hice de manera intencional. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este libro no tenía en su forma original divisiones, no tenía ni capítulos ni versículos, ¿sí? Pero bueno, aclarado esto, dice el versículo 14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Aquí está la situación histórica para el pueblo de Israel. Vas a llegar a esa tierra. ¿Qué vas a hacer en esa nueva tierra? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Pues vas a tener que empezar una nueva forma de vida. Vas a tener que llegar, y aquí la idea, hermanos, no es, vas a llegar, y como dice nuestro dicho muy popular, que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, aquí no es así. Sino que tú vas a llegar y vas a implantar un modelo de vida que va a ser diferente al de todas las demás naciones, porque tú eres mi pueblo, porque yo te escogí, porque yo te liberé. Y por eso entonces sí vienen las recomendaciones. Primero, ahí sí, vamos a ver, y voy a dejar la subdivisión que maneja ahí, advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y aquí la cuestión está en, ¿qué es lo que está señalándole Dios a su pueblo? Fíjense, dos cosas. Guarda pues tu alma. Segundo, para que no se corrompan. ¿A dónde está hablándole el Señor a su pueblo? A su corazón. A su corazón. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿dónde comienza la idolatría? En una actitud del corazón. Ahora, si nosotros tratáramos de definir la idolatría, diríamos que la idolatría es la adoración a los ídolos, ¿sí? Pero la idolatría es más que adoración a los ídolos. ¿Por qué? Porque la idolatría tiene que ver con el apartar la vista de Dios y seguir los criterios propios. Hacer ídolos, hermanos, y aquí es donde está el problema, es tratar de tomar el control de Dios y sujetarlo a los deseos de las personas, ¿sí? Es decir, ya no es depender de la soberanía de Dios, sino de mi propia soberanía. Ya la lucha de poder ya no se convierte entre Dios y otros ídolos, sino entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que quiere controlar a Dios. Invierto los papeles. ¿Cómo dice la Escritura que fuimos creados? A imagen y semejanza de Dios. Si yo siguiera ese patrón, entonces mi vida, ¿qué debería reflejar, hermanos? Debería reflejar a Dios, pero tal y como Dios es, ¿sí? Así debería ser. Yo debería reflejar a Dios tal y como Dios es, pero la realidad es que es al revés. ¿Por qué? Porque aquí más bien es que Dios es el que tenemos, uno que es el reflejo de lo que yo soy. Si yo soy bueno, ¿qué voy a decir de Dios? Que Dios es bueno. Si yo soy malo, ¿qué voy a decir? Que Dios es malo. No porque Dios sea bueno o sea malo bajo esas características, sino porque yo lo soy. ¿Sí? Y entonces, ¿de quién hablo? ¿Hablo de un Dios tal y como se presenta en la Escritura o hablo de un Dios de acuerdo a mis circunstancias? ¿Sí? Mencionamos ese Dios que está creado a nuestra imagen y semejanza. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar de su pueblo. Por eso le dice, en primer lugar, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No hay una figura que represente a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos personajes vieron el rostro de Dios desde que fue creado hasta nuestros días, hermanos? ¿Cuántos han visto el rostro de Dios? Adán junto con Eva.
Pero ¿en qué circunstancias vieron a Dios? ¿Cómo estaban? En santidad, en perfección total estaban. Es decir, estaban en la misma sintonía con Dios, ¿sí? Y lo pudieron ver, hablaban con Él, platicaban con Él cara a cara. No había nada que ocultara a Dios, en este caso de Adán y Eva. ¿Qué pasa cuando comen del fruto prohibido? ¿Qué pasa con Adán cuando escuchó que Dios se acercaba? Inmediatamente se esconde, o sea, pone una barrera. Pero más que Adán sea el que ponga la barrera, el pecado es el que no le permite ya a Adán poder acercarse a Dios con toda naturalidad y sin ningún impedimento. El otro personaje que suponemos que vio el rostro de Dios, Moisés. ¿Ustedes creen que realmente Moisés vio el rostro de Dios? Yo digo que no. ¿Qué fue lo que vio? La gloria de Dios, el resplandor de Dios, ¿sí? Y ese resplandor que él mismo iba reflejando cuando bajó del monte. ¿Se acuerdan que dice que el pueblo vio un resplandor en el rostro de Moisés? Y es más, a partir de ese momento Dios fue enfático porque dijo, nadie podrá ver el rostro de Dios porque el que lo haga va a morir, ¿sí? Entonces, hermanos, se cumple lo que dice aquí. No hay una figura que ustedes hayan visto de Dios. Y no solamente eso, sino que ustedes no pueden hacer ninguna escultura, ninguna imagen de figura alguna o efigie de varón y hembra. Más adelante el versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada alguna que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Si ustedes analizan todas las culturas que hay alrededor de donde va a estar el pueblo de Israel, todos estos son los dioses o los ídolos de esas culturas. De los cananitas, de los gergeseos, de los jebuseos y de todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen ídolos con imágenes que representan alguna divinidad o parte de la divinidad. No nos vayamos más lejos, hermanos. Nuestras propias culturas prehispánicas. ¿A quién adoraban nuestras culturas prehispánicas? A los elementos de la naturaleza. ¿Sí? Los elementos de la naturaleza eran los que nuestras culturas prehispánicas adoraban. El dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad o la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera. Vayámonos un poquito más al otro lado del charco, como decimos, al otro lado del mar. La cultura griega. ¿A quiénes adoraba? ¿Quiénes eran los dioses de los griegos? ¿Pero qué representaban? Los planetas, pero también las pasiones humanas, ¿sí? Ellos iban un poquito más allá y muchos de sus dioses representaban las pasiones humanas. Es decir, el hombre en su corazón, y lo dijo el apóstol Pablo de una manera muy clara, teniendo en la creación toda la información necesaria y suficiente de Dios para nosotros, cambiaron toda esa gloria del Dios incorruptible en cosas corruptibles. Y también vuelve a decir de aves, de cuadrúpedos y de un montón de cosas, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí es donde está el punto, hermanos, del problema que Dios quiere evitar en su pueblo, ¿sí? Por eso en el versículo 19 le dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos y debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, hermanos, sí hay una advertencia contra la idolatría. Sí la hay, tal y como dice aquí la descripción del subtítulo de este pasaje. Dios advierte a su pueblo que no puede estar contaminado de la misma manera en este sentido. Es decir, el pueblo de Dios no puede desviar su atención de todo lo que tenga que ver con Él. ¿Se acuerdan el autor de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo número 12 al principio, qué es lo que señala?
Dice el versículo número 1, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo aquello que nos asedia y corramos la carrera. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí. Tu corazón debe tener sus ojos puestos en mí. ¿Se acuerdan cuando vieron a Jesús caminando en el mar y que Pedro le dice, si tú eres realmente quien dice ser, haz que yo vaya para allá? Va caminando y de repente Pedro se hunde en el mar. ¿Por qué se hundió Pedro en el mar, hermanos? La respuesta que normalmente damos es que Pedro no tuvo fe. ¿Sí? No es cierto. Perdió de vista a Jesús. Pedro dejó de ver a Jesús y ¿qué vio? Vio dónde estaba, en el mar, y vio que estaba caminando en el mar y eso hizo que se viniera abajo. Perder de vista al Señor. Y Dios quiere precisamente, hermanos, que su pueblo no lo pierda de vista. Que pase lo que pase, el pueblo esté ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vean, nuevamente vuelve a la experiencia. A vosotros, dice el versículo 20, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. Fíjense, reiterar, yo hice esto por ti, yo te bendije, yo te salvé, yo te cuidé. Sí, ¿creen que realmente Dios esté pidiendo demasiado para su pueblo, hermanos? Bajo nuestra perspectiva pecaminosa, sí. Porque precisamente va a afectar nuestro pecado. Pero si nosotros hacemos lo que Juan Calvino decía, que nos pusiéramos los lentes de Dios, bajo esa perspectiva no nos debería costar tanto trabajo. Debería ser fácil para nosotros vivir como creyentes en Jesucristo, vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí, somos el pueblo de su heredad. Ahora para nosotros somos el pueblo de su heredad y el Señor nos ha rescatado también, ¿sí? Y vean, les digo, regresa a la experiencia porque Moisés dice, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Tengan cuidado, porque yo ya no voy a estar con ustedes. Claro, le echa la culpa al pueblo, ¿verdad? Ustedes, por culpa de ustedes, yo no voy a entrar a la tierra prometida. ¿Realmente fue por culpa del pueblo que Moisés no entró a la tierra prometida? No, fue por culpa de él mismo, ¿sí? Porque él desobedeció a Dios. Él hizo cosas que no estaban bien delante del Señor, ¿sí? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hemos dicho, hermanos, en otras ocasiones que para Dios la cultura de la prevención es muy importante, ¿sí? Y Dios siempre le va a decir a su pueblo que debe tener cuidado en su pensamiento, en su accionar, en sus palabras. ¿Por qué? Porque como decimos nosotros, sobre advertencia no hay engaño. Dice la Escritura que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será tan duro esa frase de la Escritura? ¿Por qué? Porque, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Para Dios, o somos o no somos, ¿sí? Por eso Jesús decía que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Por qué? Porque para Dios, como decimos nosotros, no hay medias tintas, ¿sí? Esa es la advertencia. Bueno, la advertencia, ya te estoy advirtiendo, ya te estoy diciendo lo que no tienes que hacer. No tienes que hacer imágenes, no tienes que inclinarte a ellas. ¿A qué les recuerda, hermanos? El segundo mandamiento. Aquí Moisés está desarrollando el segundo mandamiento, ¿sí?
Ya está la advertencia, pero vienen las consecuencias. Las consecuencias. A partir del versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, y vean lo que dice ahí, hermanos, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Fíjense, la primera consecuencia de la idolatría es la destrucción. ¿Lo cumpliría el Señor, hermanos? ¿Cuándo lo cumplió? Y también los del sur. Recuerden que llegó el momento en que primero el reino se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur. ¿Sí? Y ambos son destruidos, uno antes que el otro, pero al final de cuentas ambos son destruidos. Claro, no en su totalidad, porque hay un remanente que Dios se guardó para reiniciar otra vez toda la historia de su pueblo. Pero de que Dios cumplió, cumplió. Claro, ya esto ya estaba determinado, ¿sí? Pero aquí está diciendo, para los ustedes que van a entrar, si su corazón no está dedicado y consagrado a mí, entonces van a ser destruidos. Versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a la cual os llevará Jehová. Esto se conoce en términos teológicos como la diáspora, el éxodo, la salida. Y el pueblo de Israel sufrió en varias ocasiones salidas. No solamente Egipto lo hizo, bueno, Egipto lo hizo cautivo en su propia tierra, ¿no? Pero no tenían ellos otro territorio. Pero ya que estaban establecidos en la tierra prometida en Canaán, no llegaron los sirios, los asirios, los babilonios y se llevaron cautivos al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió todo esto el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Sí? Porque su corazón estaba muy lejos del Señor. Él se los dijo en varias ocasiones, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Sí? Fíjense, Dios está advirtiéndole a su propio pueblo que iba a caer en prácticas idolátricas. Y sí cayó. A tal punto llegó la situación de la idolatría en el pueblo de Israel, que cuando leemos, por ejemplo, Isaías capítulo número 1, recuerdan que hay una parte donde dice, cuando extendáis vuestras manos, yo no os oiré, porque llenas están de sangre sus manos. ¿A qué se refiere el Señor con esas palabras, hermanos? ¿Alguna vez se habían preguntado por qué señala ahí de que las manos del pueblo estaban llenas de sangre? Porque en esa época, hermanos, el pueblo de Israel cayó en el sacrificio de los niños. Cosa que otras naciones también hacían. ¿Sí? Por eso dice, tus manos están llenas de sangre. Y Dios ya lo está advirtiendo, Dios ya lo está previendo, hermanos. Claro, no todo es malo. No todo es malo porque dice, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Con qué comenzó el texto, esta sección, Moisés? Con el corazón y el alma. Vean, el corazón y el alma. Cuídate de ir tras dioses ajenos. Cuida tu alma, cuida tu corazón. Y si llegas a caer, si buscas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Dios es misericordioso y te va a perdonar. Dice el versículo 31, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Sí?
Y regresa a la historia porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. En pocas palabras, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes y recuerda que no hay otro Dios que haya hecho lo que yo he hecho con ustedes. ¿Sí? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Hermanos, preguntémonos, ¿alguien ha escuchado la voz de un ídolo? Nadie. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios. Los profetas escucharon la voz de Dios. ¿Nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos? A través de la palabra, pero la pregunta es, ¿nosotros escuchamos la voz de Dios? Hermanos, ese es nuestro problema, que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Dios nos ha dejado advertencias también a nosotros de evitar caer en la idolatría del corazón. Dios nos previene para que nuestro corazón no caiga en prácticas que tienen que ver con otras culturas, con otras acciones paganas. Pero no solamente, hermanos, y aquí es donde viene lo más importante de la reflexión en esta tarde. ¿Cuáles serán los ídolos de nuestro corazón? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan que yo les dije en una ocasión que todos tenemos pecados ocultos? Todos tenemos pecados ocultos. Solamente declaramos aquellos que no nos afectan tanto a la imagen que queremos dar como creyentes en Jesucristo. Pero hay pecados ocultos en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con esos pecados ocultos, hermanos? ¿Sí? Hace 2 miércoles, cuando empezamos a hablar de nuestra espiritualidad enferma, y la intención es que lleguemos a una espiritualidad sana, les comentaba que nuestra vida es como un iceberg. Solamente vemos de lo que está del mar para arriba, pero no vemos lo que hay debajo del mar. Ojalá, hermanos, que eso que hay debajo del mar, debajo de nuestro propio mar, que es lo interno de nuestro corazón, no nos impida darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Puede ser que a lo mejor digamos, no, es que yo no sigo a ningún Dios, no sigo a ningún ídolo, yo no tengo a la Virgen ahí o yo no tengo a X santo. No, hermano, pero puede que tengas otro tipo de ídolos en tu corazón. A lo mejor la amargura, a lo mejor el odio, a lo mejor la intolerancia, a lo mejor la impaciencia, que son ídolos que nos van a desviar de Dios. El Señor nos advierte a no seguir esos ídolos. Pero si nosotros insistimos en seguir con esos ídolos, el Señor va a tomar cartas en el asunto y nos va a llamar a cuentas. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué es lo que realmente queremos? Que podamos estar frente a Dios y que le digamos, Señor, ¿he cumplido con lo que me pediste? O como decía un pastor allá en uno de los presbiterios donde estuve, vamos a poner nuestra carota delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Depende de nosotros. Y ojalá que quitemos los ídolos que hay en nuestro corazón para que podamos vivir una vida realmente consagrada al Señor. Que el Señor nos bendiga.